buenos amigos, hoy os vamos a hablar de algunos problemas habituales a la hora de aprender mandarín. Y para eso nos vamos a basar en nuestra experiencia como profesora y estudiante. Sí, en este vídeo queremos ofreceros una pequeña dosis de realismo sobre el proceso de aprendizaje del mandarín, que a veces nos lo venden en plan, es mucho más fácil de lo que piensas, yo lo aprendí en un mes, y es posible que algunos de vosotros os sintáis un poco desanimados, pero os prometemos que para el final de este vídeo os habremos dado más de una razón para emprender esta aventura lingüística con motivación. Bien, pues comencemos. A lo mejor algunos estaréis pensando, es que Javierto lo tiene muy fácil al estar casado con una china que además es profesora de mandarín. Tiene que ser muy tonto para no haber dominado el idioma después de tantos años juntos. Pues sí y no, porque aunque es verdad que tener un novio o novia sinohablante puede motivar mucho, ya sabéis a qué me refiero, también corremos el riesgo de convertirnos en unos auténticos holgazanes y dejar que él o ella se ocupe de todas las situaciones en las que se requiere un mínimo de mandarín. De hecho, a Javi le ha pasado esto, y es bastante vago a la hora de leer en chino. Por ejemplo, cuando quiere comprar algo online o informarse de las noticias, soy yo la que se encarga de ello. Aunque esas tareas vienen muy bien para aprender. Pero también es verdad que a Javi no le da vergüenza hablar en mandarín con la gente de aquí y se entiende bastante bien con ellos. Eso es, y esto nos lleva a otra cuestión muy a tener en cuenta, sobre todo si somos personas con poco tiempo libre. Y es que el mandarín es un idioma que exige mucho más esfuerzo que el inglés, el francés u otras lenguas que comparten aspectos básicos como la escritura o la entonación. Y esto hace que en muchos casos lo más eficaz sea decidir si lo que más te interesa es leer, escribir o hablar en mandarín y centrarte sobre todo en esa habilidad. Porque de otro modo es muy fácil que acabes frustradísimo y con ganas de lanzar los libros por la ventana, como me ocurrió a mí en más de una ocasión, y no es broma, Me explico, al tener que aprender un nuevo sistema de escritura desde cero y familiarizarse con la tonalidad del mandarín, que es un poco como aprender canto, hace falta mucho más tiempo para empezar a manejarse con el idioma. Y esto hace que muchos cursos estandarizados, en los que se enseña un poco de todo, un poquito de lectura, un poquito de escritura y un poquito de habla, nos parezcan muy lentos. Así que muchos centros aceleran el ritmo para que al menos te dé la impresión de que conoces unos cuantos caracteres, aunque luego a la hora de hablarlos te puedes encontrar con que no se te entiende más allá del ni hao, y esto es porque no se ha prestado suficiente atención al dominio de los tonos. Así pues, por mucha sensación de progreso inicial que produzcan, es bastante fácil que este tipo de cursos para todo el mundo hagan que todo el mundo acabe hasta los lichis de frustración. Por ejemplo, cuando Javi llegó a China, él nunca había estudiado mandarín y se matriculó en una universidad china para aprenderlo. Pero en muchas universidades de aquí se da más importancia a la capacidad de leer y entender chino, y a veces no se dedica mucho tiempo a hablarlo. De hecho, aunque creo que fue un caso muy especial, me acuerdo que teníamos un profesor medio militar que nos hacía leer a toda la clase al unísono y se montaba un alboroto tremendo. Porque aunque los estudiantes chinos están bastante acostumbrados a este tipo de ejercicios, en Occidente ya apenas se llevan y el resultado era eso, un bullicio ininteligible en el que perdías toda referencia a la tonalidad correcta. Si no recuerdo mal, nosotros avanzábamos a un ritmo de unas 5 palabras nuevas al día. Pero después de varios meses todavía te encontrabas ante situaciones absurdas en las que no te podías hacer entender ni en lo más básico. Por ejemplo, yo al principio solía practicar con los estudiantes a los que entrevisté para mi tesis. Y a veces les decía cosas como, me gusta ir a la discoteca, haciendo gestos así para ayudarme. Y yo pensaba que lo pronunciaba bien, pero al no dominar los tonos, a ellos les sonaba algo así como Magasti Aru Aladaskataku. Y pensaban, ¿pero qué le pasa a este tío? ¿Le está dando un ictus o qué? De hecho, para nosotros, la entonación puede llegar a ser más importante que la pronunciación de las vocales y consonantes. Por ejemplo, aquí hay gente que al mencionar mi provincia no dice Hubei, sino algo así como Fubo. Pero yo les entiendo porque la entonación es más o menos parecida. Aún así, este tipo de enseñanza puede ser ideal para personas que cuenten con más tiempo que el que tenía yo al llegar a China. Y se lo recomiendo a cualquiera que quiera estudiar una carrera en este país, porque te garantiza que
podrás llegar a comprender textos más o menos complejos en un periodo relativamente corto de tiempo. Es más, en el curso intensivo en el que me matriculé yo, te permitían pasar a estudiar una carrera de la misma universidad en mandarín después de solo un año aprendiendo el idioma. Y de hecho, algunos lo hacían y muchos obtenían un nivel como para sacarse el HSK3 e incluso el HSK4, que corresponden al nivel intermedio. Pero Javi fracasó de forma vergonzosa porque dejó de ir a clase y repitió el mismo curso el año siguiente. Bueno, yo dejé de ir porque tenía que hacer el trabajo de mi tesis y porque no llegaba ni de lejos a las 8 horas diarias de estudio entre clases y deberes que recomendaban los profesores más estrictos. Pero el año siguiente me puse las pilas con Lele y conseguí sacar el HSK4 con bastante buena nota. Más o menos. Pero lo malo es que me di cuenta de que había una forma bastante sencilla de superar este tipo de pruebas, que no consistía tanto en hacer trampas, no penséis mal, sino en comprar los libros de los exámenes, con los que al final te familiarizabas con los temas y con unas cuantas palabras que te daban una ventaja decisiva en cuanto a comprensión. Y eso es malo porque te permite sacarte certificados sin que tú realmente llegues a ese nivel. De hecho, un tiempo después intenté lo mismo para el HSK5, que ya es de categoría avanzada, y en solo 2 meses de preparación conseguí sacar 204 puntos de un total de 300. Y además yo tuve mucha suerte porque cuando estábamos haciendo el examen por ordenador se fue la luz y tuve 15 minutos extra que aproveché al 100% para poner las ideas en orden. ¿Y qué pasa con la escritura? Pues la verdad es que hoy en día puedes obtener la certificación más alta sin escribir ni un solo carácter a mano. Eso es, porque gracias al pinyin, el sistema de romanización del mandarín estándar, puedes utilizar tu teclado para escribir caracteres desde la primera lección. ¿Y eso quiere decir que ya no sirve para nada aprender a escribir los caracteres a mano? Pues no, porque nos puede ayudar a mejorar nuestra capacidad de lectura y además la caligrafía china es todo un arte del que se puede llegar a vivir cual estrella del rock. Pero aunque al menos antes se podían hacer los exámenes de mandarín a mano, esta habilidad está quedando relegada incluso para los propios chinos. Y si no eres un entusiasta del tema, quizás no merece la pena que inviertas demasiado tiempo en tu caligrafía. Ahora bien, yo creo que todos hemos pasado por esa fase de escribir y escribir caracteres e incluso chulear un poquito de lo bien que nos salen. Pero aquí hay otra cosa muy curiosa, porque aunque vosotros penséis que los escribís muy estándar y los profesores os digan que lo hacéis muy bien, en el fondo nos da un poco de gracia porque vuestro estilo se parece al de los niños. Es verdad, igual que nos pasa a nosotros, en China también cada uno desarrolla su propio estilo de escritura. Y mucha gente realiza variaciones en los trazos que para nosotros resultan totalmente incomprensibles, así que ni hablar ya de cómo escribirán los médicos en este país, que también tienen la misma fama de mala letra. Sí. Y diréis, pero bueno, Javierto, ¿dónde están esos ánimos que nos ibas a dar para aprender mandarín? Que no nos cuentas más que dificultades y desgracias. Bueno, pues para mí la mejor recompensa que tiene aprender este idioma es que por cada pequeño progreso que demostréis a los chinos, os van a cubrir de alabanzas y os van a hacer sentir como auténticos semidioses políglotas. En serio, yo no he conocido nunca un país en el que te animen tanto a aprender su lengua. Y al mismo tiempo es muy difícil que alguien te rechace o te mire por encima del hombro por no hablarlo bien. Así que en ese aspecto, si no os dais por vencidos y os relacionáis un mínimo con los hablantes nativos, no os va a faltar motivación. Y al mismo tiempo, a medio o largo plazo, os vais a encontrar con un montón de recompensas del ámbito formativo o profesional. Porque aunque hoy en día en China los extranjeros podemos hacer una vida normal sin tener que aprender el idioma, las ventajas de poder comunicarnos en mandarín pueden suponer una diferencia decisiva a la hora de labrarnos un futuro mejor. Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos conocer vuestra opinión o vuestra experiencia. Y si queréis que hagamos más vídeos como este, podéis animarnos dándole un me gusta, compartiéndolo, suscribiéndoos o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon, en la que encontraréis más vídeos y otras sorpresas. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Por cierto, como hemos comentado al principio, Lele es profesora de chino y yo de español. Y a lo mejor algunos pensaréis que nos enseñamos nuestros idiomas mutuamente. Pero la verdad es que no lo hacemos porque tenemos muy poco tiempo libre y cuando llega ese momento no queremos mezclarlo con nuestro trabajo. De hecho, casi siempre que hemos intentado darnos lecciones como las que damos a nuestros estudiantes, hemos acabado enfadados.
Así que nada, mejor seguimos cada uno por nuestro camino, aunque Lele es más aplicada que yo y ya habla español mucho mejor que yo mandarín. Pero ya os enseñaremos cómo me las apaño yo en otro vídeo. Ese día me lo voy a pasar muy bien.